Buenos días, jóvenes. Esta vez la clase que tendremos es la clase de cultivos frecuentes en bacteriología. Es una clase con un enfoque más práctico, un enfoque que les va a abrir a ustedes más a que puedan tener la idea de qué es lo que van a realizar en el laboratorio y cómo identificar las bacterias, qué pruebas hacer, en qué agares sembrar. Es una clase bastante bonita, bastante práctica, la cual a ustedes les va a ayudar mucho cuando estén ya trabajando en el laboratorio, pues van a tener como la idea de qué es lo que se hace allá y van a tener la metodología y saber cómo realizar dichos procedimientos. Empezaremos hablando del urocultivo. Un urocultivo es un cultivo de orina, ¿verdad? Un cultivo de una muestra urinaria. No lo confundan. Existe también el orocultivo, pero un orocultivo es una toma de una muestra de cultivo faríngeo, ¿verdad? Oro es habla de boca. Un orocultivo habla de boca. Ahora el urocultivo hace referencia a lo que es la muestra de orina, un cultivo de orina como tal. Pues como tal, la muestra necesaria es orina. ¿Cómo se va a hacer la recolección? Se puede hacer de tres formas. Segundo chorro. Segundo chorro es la forma convencional como se realiza la toma de orina. ¿Qué es lo que toma de muestra? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a preferentemente tomar la primera orina de la mañana. ¿Cómo se hace esto? Lo que le van a indicar al paciente que, en primer lugar, muy importante, la adecuada toma de muestra, que el paciente se haga una adecuada limpieza, ya sea con jabón, con agua y jabón, la persona se debe lavar muy bien los genitales con agua y jabón. Luego le decía a la persona que debe orinar la primera porción dentro del inodoro, que detenga el flujo y que luego pueda, y que luego el resto lo deposite en un recipiente de boca ancha, ¿verdad? Importante, repito, en primer lugar la limpieza, que haga una adecuada limpieza y asimismo que pueda detener la orina y pueda el resto dejar depositarlo en el frasco de boca ancha estéril. Lo que le puede indicar al paciente también es que se puede bañar. Puede él bañarse antes de tomar la muestra, hacer una buena higiene genital y ya luego tomar la muestra como se lo dije, ¿verdad? Importante, si no se puede realizar la primera orina de la mañana, no se puede obtener la primera orina de la mañana, pueden obtener ustedes o pedir al paciente que espere aproximadamente 3 horas. En lo que se concentra la orina ya se pueden obtener los micro, una mayor frecuencia, puede haber una mayor probabilidad de poder detectar el microorganismo si en caso está causando algún microorganismo el daño, ¿verdad? También se puede hacer por sonda uretral, acá pues ya lo hace, ya se inserta una sonda que va a permitir de que la muestra pueda fluir, ¿verdad? Es una técnica más aséptica, se evita se puede evitar tal vez un poco lo que es la contaminación con la piel o que vayan a tocar los genitales con el frasco. Pero generalmente en el laboratorio no se realiza, realmente lo realiza enfermería o el personal médico, ¿verdad? Si alguien tiene la capacidad de poderlo hacer o estudia enfermería, pues eso ya sería un plus extra, ¿verdad? Que lo puedan hacer dentro del laboratorio. Y la punción suprapúbica, eso sí ya lo hacen los médicos como tal, porque eso ya se hace por medio de una aguja, ¿verdad? Se pincha la vejiga y se obtiene la muestra de ahí, ¿verdad? La viabilidad de la muestra, ¿cuánto tiempo dura la muestra? Una muestra, ¿cuánto es el máximo de tiempo que una muestra de orina puede ser funcional para hacer un urocultivo? La viabilidad de la muestra son de 2 a 3 horas. Le coloco 2 a 3 horas porque algunos laboratorios dicen únicamente 2 y algunos otros pues reciben 3, pero más allá de 3 horas no, la muestra debe desecharse y pedir al paciente que les dé otra muestra. ¿Cuál va a ser la temperatura de incubación? 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura corporal, ¿verdad? Es como para lo que va a asemejar la temperatura corporal. ¿Cuánto se va a incubar un urocultivo? Esto es muy importante. Se dice les coloqué de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque a las 24 horas ustedes van a inspeccionar las cajas. Si ya hubo crecimiento, ya se denota crecimiento, pues empezarán a trabajar la muestra, empezarán a trabajar a hacer la marcha para la identificación. Si no hay crecimiento, hay que dejarla otras 24 horas más incubándose. Los cultivos salen negativos a las 48 horas. Por favor, no me estar reportando urocultivos negativos a las 24. Eso es incorrecto. Debe ser a las 48 horas de incubación que ustedes puedan dar un cultivo como negativo. Ojo a eso. Les coloqué acá la saca calibrada de 10 microlitros. ¿Por qué? Porque
Ustedes no pueden hacer un urocultivo con el asa normal con la que hacen el tipo de los demás rayados. Debe ser un asa calibrada, como la que se observa acá en la imagen. Acá. Entonces, estas asas ya están calibradas, ¿verdad? Entonces, nos van a permitir tener un volumen constante de muestra, el cual a la hora de que ustedes rayan y ustedes puedan contar las colonias, les va a decir, va a permitir tener un resultado semi-cuantitativo. Cada colonia va a equivaler a 1000 unidades formadoras de colonia. Si usted va a contar 20 colonias, son 20.000 unidades formadas de colonia. Si cuenta 50, son 50.000 unidades formadas de colonia. Y si cuenta 100, pues son 100 unidades formadas de colonia. Muy importante, voy a regresar acá. Las colonias se cuentan tanto acá como tanto acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes van a contar tanto en el agar Maconqui, Cromocul que estén usando, como en el agar sangre. Por ejemplo, acá contaron ustedes 30, por decir así, 30. ¿Ya? Y acá ustedes van a contar otras 20, se cuentan ambas. Entonces, en total, se puede decir que acá hay 50 colonias, ¿sí? Entonces, no es que deban haber 100 en cada agar o 100 solo en un lado del agar, no, se cuentan ambos, ¿sí? Se cuenta ambos como un todo. Y ahí si cuentan 100 entre los dos agares, pues se reportan 100.000 unidades de colonia, ¿verdad? Entonces, entre los patógenos urinarios comunes, ¿quiénes van a estar? Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Serratia, Enterococos, Staphylococcus saprophyticus, Epidermidis aureus. La verdad, esto es un poco, ¿cómo decirles? Es muy difícil decir que en un paciente ambulatorio un estafilococo coagulasa negativo esté provocando una infección. ¿Por qué? Porque el coagulasa negativo son parte de la microbiota de la piel. Pero en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tienen una historia de inmunodepresión, sí les pueden causar estas infecciones. Entonces, lo que hacíamos en el hospital es que lo reportábamos según el servicio, con la nefro, en intensivos, pues se reportaban estos microorganismos, pero ya era criterio del médico si le seguía o no el esquema, ¿verdad? Solo se reportaban, aunque sabemos de que son parte de la microbiota de la piel, pero específicamente en la nefro, en los intensivos, por lo delicado que son estos pacientes. Acá les coloqué una tabla para que les pueda servir a ustedes para saber más o menos las características que pueden tener los microorganismos que van a crecer en estos medios. Ojo, generalmente se utilizan para urocultivo biplacas, tal cual como la que está aquí, ¿sí? Se utilizan biplacas. Entonces, el agar sangre de carnero siempre va a estar, ¿sí? Agar sangre de carnero en un lado de la biplaca, en el otro lado de la biplaca ustedes escogen, ya sea el laboratorio, de acuerdo al costo, a la utilidad o lo que más le convenga. Pueden usar un agar McConkey o un agar Chromocult o un agar CLED, repito. Entonces, sería agar sangre de carnero más cualquiera de estos estos otros tres medios de cultivo, ya sea McConkey, Chromocult o CLED, ¿sí? Entonces, mi placa, repito y espero que se les quede esto, ¿verdad? O sea, que lo logren tomar en cuenta. No es que vayan a rayar los 4 agares. Agar sangre de carnero más cualquiera de los otros tres. Es decir, que la biplaca por su biplaca solo tiene dos lados, ¿verdad? Tiene dos medios. Entonces, ¿qué características van a observar ustedes? En el tipo de aislamiento, en el agar sangre de carnero van a observar bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque es un agar enriquecido. Aquí crecen los dos tipos de bacterias, ¿sí? Ahora en cualquiera de los otros tres agares van a crecer únicamente bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque los tres son especiales para que crezcan bacterias gram negativas, ¿sí? ¿Qué tipo de rayado vamos a hacer? Estrella simple. ¿Cuál es la estrella simple? Esta. Van a tomar una porción de la muestra con el asa calibrada, van a rayar el centro de la caja y van a hacer un zigzag. Eso es estrella simple. ¿Sí? Así mismo en el otro lado se van al centro del otro lado de la caja y la misma historia. Perdón si soy un poco malo para dibujar, pero esta es la idea. ¿Sí? ¿Qué características especiales van a ver? El agar sangre de carnero les va a servir para ver hemólisis. Ojo,
Únicamente en el agar sangre de carnero es donde se va a ver la hemólisis. Muchas personas en la evaluación anterior me colocaron agar chocolate, pero el agar chocolate ya no puede ver hemólisis. ¿Por qué? Porque por el aumento de temperatura los eritrocitos en este agar ya están destruidos. Sí, entonces la hemólisis únicamente la van a ver en agar sangre de carnero. ¿Qué características se van a observar en agar McConkey? En primer lugar, si las bacterias son fermentadores de lactosa. En primer lugar, es un agar selectivo. Entonces, ahí solo van a crecer bacterias gram negativas. ¿Sí? Y vamos a observar también si son las fermentadores de lactosa. Sí, fermentadores de lactosa. Si las colonias, escuchen, entonces, ¿qué aspecto van a tener las colonias en el McConkey? Van a ser colonias grandes, brillantes, de aspecto húmedo, posiblemente mucosos. Si son lactosa positivo, van a ser color rosado. ¿Sí? Si son lactosa positivo, van a ser color rosado. Si son colonias incoloras, si crecen colonias incoloras, son lactosa negativos, son no fermentadores de lactosa. ¿Sí? Son bacilos gram negativos, no fermentadores de lactosa. Entonces, acá el agar cromocult, igual, ¿qué características van a observar acá? Igual es un agar selectivo para donde solo van a crecer bacterias gram negativas, pero también tiene algo muy peculiar. Es diferencial para Escherichia coli. Ustedes pueden, con el agar cromocult, no necesitan confirmar con una batería, sino que ustedes ya conocen bien su medio y de acuerdo a la coloración que tomen, pueden reportar de una vez que ahí tienen una Escherichia coli. Por supuesto, el agar cromocult es un poco más caro lo que es un agar McConkey, ¿verdad? ¿Cómo se van a observar las colonias? Eh, muy parecidos a los que son las colonias en agar McConkey, a diferencia que acá las enterobacterias, las coliformes o enterobacterias que no sean E. coli van a crecer de rojo, un colorcito rojo salmón, ¿sí? Así van a crecer. Un color rojo salmón. Aquí se observa bien. Estas son las enterobacterias, ¿sí? Un color rojito, rojizo, ¿sí? Un rojito salmón como tal. Y las colonias que sean de Escherichia coli crecen color azul oscuro a violetas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, acá se observan, acá. Estas son las colonias de Escherichia coli. Si ustedes observan esta coloración en sus medios cromocult, ustedes ya saben que ahí lo que tienen es una bacteria, una E. coli, ¿sí? Una Escherichia coli. Y en todo caso, si observan este rojito salmón, tienen cualquier otra enterobacteria, más no Escherichia coli. ¿Sí? Aquí ya tendrían que confirmar con una batería en el caso de que tengan otra enterobacteria diferente a E. coli. Pseudomonas tiende a tener una coloración levemente verde, se ven como un poquito blanquecinas las colonias y tienden a tener un pigmento verde. Ahora en el agar Cled, también es como ver un agar McConkey, solo que es como tiene un poquito más de especificidad para cultivos urinarios, porque tiende a tener propiedades que van a inhibir el crecimiento de Proteus. Porque Proteus muchas veces crece en el agar, por ejemplo, McConkey Chromocult, y cubre toda la superficie. Y si hay dos bacterias, se hace muy difícil poder recuperar la otra bacteria que no sea Proteus, por la cuestión de la movilidad del swarming. Entonces, ¿pero cómo se van a observar las colonias de lactosa positivo? ¿Cómo van a ser aquí las colonias en el agar Cled? Colonias grandes, brillantes, aspecto húmedo o mucoso o color amarillo. Si acá la lactosa positivo son de color amarillo, tómelo en cuenta. En el CLED las lactosa positivos son amarillo, en el McConkey son rosados. Si observan colonias color del agar, el agar es verde, una superficie de mate, un aspecto húmedo, estas son lactosa negativo. ¿Sí? Estas son lactosa negativo. Entonces, eso es como lo que ustedes van a observar de a nivel macroscópico. Les recuerdo otra vez, agar sangre carnero en un lado de la biplaca y cualquiera de los otros tres agares en el otro lado de la biplaca. ¿De qué va a depender qué agar va a utilizar usted? Del laboratorio, del costo, de lo que a usted le funcione. Generalmente E. coli se, es muy frecuente que salgan los cultivos, por eso muchos usan Chromocult, pero también la mayoría utiliza McConkey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que sale un poco más barato que lo que es el Chromocult y por eso es que se utiliza el agar McConkey. Acá les coloqué acá hay una biplaca con un agar sangre y McConkey sin inocular, ¿verdad? Pues lógicamente el agar de sangre de carnero es este rojizo y el agar McConkey es este rosadito que se observa acá. Estos son los medios
sin inocular. Acá les coloqué algo muy importante, lactosa. En McConkey, como le digo, la mayoría de laboratorios utilizan McConkey. Si ustedes observan estas colonias incoloras en su medio McConkey, significa que es un bacilo gram negativo no fermentador, es un no fermentador de lactosa. Si observan por el contrario, estas dos líneas de acá, ambas son lactosa positivo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una característica de coli, mire, pero no solo de coli, puede ser otras, pero el coli tiende a producir este tipo de fermentación, una fermentación bastante fuerte. Ven todo este precipitado que se observa alrededor de donde, así en el área cercana donde se hizo la inoculación, es porque es un fermentador fuerte de lactosa, pero también en este inóculo aquí también hay una bacteria lactosa positiva, o sea, este color fucsia indica, o rosa, un rosa así fuerte, brillante, es lactosa positivo, y las colonias incoloras de McConkey son lactosa negativo. Por favor, incoloras en McConkey. Acá les coloqué también cómo se observan agar sangre de carnero, un bacilo gram positivo. Miren, son córneas grandes, húmedas, de aspecto brillante, mucosos. ¿Sí? Las córneas de bacterias gram negativas tienden a ser mucho más grandes de lo que son las colonias de bacterias gram positivas. Acá les coloqué cómo se ve una lactosa positiva, un arma conqui. Este es una Klebsiella. Yo creo que las Klebsiella son de las bacterias más fáciles de identificar en el laboratorio porque son colonias grandes, húmedas, viscosas. Si ustedes colocan el acá y lo jalan, pueden jalar hasta un filamento así bastante grande. ¿Por qué? Porque Klebsiella es una bacteria encapsulada y tiende a producir este tipo de colonias grandes, mucosas, brillantes. Acá les coloqué una bacteria, una colonia sugestiva de E. coli. Observen, las E. coli tienen esta característica muy peculiar. Tienden a ser umbilicadas. Entonces, tienen una depresión en el centro, como si fuera una donita. ¿Se dan cuenta? Miren, acá se observa súper bien. Se ve la depresión del centro y se ve como que fuera un neumático o una dona. ¿Se dan cuenta? Cabal en el centro se ve la depresión. Estas son bacterias clásicas de Escherichia coli. Ustedes observan eso, ya van a tener la idea de que cuando la batería posiblemente, o lo más seguro que ahí va a ser una batería, o que esta bacteria está identificada como Escherichia coli. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Criterios microbiológicos según el método de recolección de la muestra. Miren, ahí va a depender del laboratorio. Depende. La orina de segundo chorro sí siempre va a ser 100.000 unidades formulares de colonia. Ustedes tienen que contar 100 colonias en ambos agares, o sea, contando las colonias de ambos agares, sumando las colonias que hay en ambos agares, tienen que contar 100 y ahí ya se trabaja. Menos que 100 se reporta negativo. Por ejemplo, 50, 60, 30, 20 se reporta negativo. Ojo, les digo, depende del laboratorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes trabajan en un hospital, generalmente cuando ustedes están en un laboratorio llegan personas ambulantes, o sea, llegan personas de la comunidad a hacer los exámenes. Pero, por ejemplo, por eso también hay que preguntarle si no ha estado la persona hospitalizada o si tiene problemas de riñón. ¿Por qué? Porque ya los criterios deberían de variar. ¿Sí? ¿Me entienden? Por ejemplo, en un hospital nosotros en áreas de intensivo, en áreas de nefrología, nosotros trabajamos con 10 unidades de colonia en estos pacientes que son tan delicados, nosotros con 10 unidades de colonia, pues lo que hacíamos es colocar la cantidad que teníamos de colonia y ya el médico decidía si ellos le daban el tratamiento o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes, por ejemplo, un paciente renal es paciente crítico, ¿verdad? Para presiones urinarias. Entonces, por eso les digo, depende mucho de dónde estén, posiblemente en un hospital va a ser por área, el criterio va a ser por áreas, pero estos ya son criterios internos. De sonda vesical. Acá hay, miren, yo les coloqué 100.000 de formas de colonia porque eso es lo que se maneja generalmente, pero hay laboratorios donde los médicos se aseguran de que tomaron la muestra con sonda vesical, que la muestra fue tomada sépticamente. Entonces, algunos laboratorios con 10 unidades de formas de colonia, igual ya los trabajan, ¿sí? Pero eso va a depender del laboratorio donde está, en el criterio del químico que esté a cargo del laboratorio, ¿verdad? Y de la comunicación con el médico. Entonces, de ahí sí que depende mucho de eso. De ordinario se trabaja sobre 100.000, la literatura sí lo refiere, pero como les digo, ya se ha ido actualizando y se han dado cuenta que por sonda vesical pues debería de ser menos la contaminación y se hace, póngale ya con 50, con 40, 50 o 60 ya se trabajan, pero de ordinario eso va a depender de su laboratorio. De ordinario se trabajan sobre 100.000 igual como una orina de segundo chorro. Ahora, muy aparte de la punción suprapúbica. Con una colonia que les crezca en una por punción suprapúbica, se tienen que trabajar.
y ya se va a reportar las colonias que ustedes cuenten. ¿Y cómo van a hacer si se tomó por punción suprapúbica? El médico le va a indicar en la orden que la muestra fue tomada por punción suprapúbica. Si no está indicado en la orden, se asume que no se tomó por este medio. Solamente si el médico le dice, mire, la muestra fue tomada por punción suprapúbica, ustedes saben que se debe contar, crezca lo que crezca. Si una colonia crece o dos, se deben de trabajar ambas, aunque les crezca una colonia de cada uno. ¿Sí? Pues por la identificación, generalmente muchos de estos, en la mayoría de microorganismos asociados a infecciones urinarias son bacilos gram negativos. Entonces, para esto se hace una serie de pruebas que se llaman baterías bioquímicas, la cual igual se hizo una clase directamente de baterías bioquímicas. Pueden ver ustedes esa clase para que quede más claro cómo identificar las bacterias por medio de baterías, de bacterias bioquímicas. ¿Sí? Pero igual si hubiera un gran positivo, al final de la clase, de esta misma clase hice las ambas marchas y entonces yo se las explicaré para que quede más clara y sintetizar el conocimiento. ¿Cómo se van a reportar entonces? Yo ya les dije, reportar a las 48 horas de incubación si el cultivo está negativo. No lo vayan a reportar antes. Los cultivos de orina negativos se reportan a las 48 horas de incubación. ¿Sí? Ustedes a las 24 horas se revisan las cajas. Si hay crecimiento y ya se puede trabajar, ya se cuentan las 100 unidades formales de colonia, depende de qué tipo de criterios utilicen, ya pueden empezar a trabajarlo para poder identificar al siguiente día. Pueden ya seguir la marcha, ¿verdad? Y hacer su antibiograma si el cultivo es puro, por supuesto. Si está negativo, se debe dejar incubar otras 24 horas más y volver a leer a las 48, al otro día, a las 48 horas de que se hizo el inóculo. Si está negativo aún, ahí sí ya se reporta. Negativo a las 48 horas de incubación. De esa forma es como se reporta. Los resultados positivos van a depender. Si hay una o dos bacterias, se trabajan. Se trabajan de forma individual. Se cuentan la cantidad de bacterias que haya en ese agar. Si hay dos colonias, por ejemplo, se cuentan las colonias por separado y se utilizan los criterios, ¿verdad? Si hay mayor que 100,000. Si hay mayor que 100,000, por ejemplo, se van a colocar, se aislaron mayor que 100,000 unidades formales de colonia y colocan el nombre de la colonia, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de Escherichia coli. ¿Sí? Así se reporta un cultivo positivo. Se aislaron 100,000 unidades formales de coli. Y abajo de donde esté el nombre de la bacteria se va a colocar el antibiograma. ¿Sí? Ya se coloca el antibiograma. Antibiograma, ¿sí? Si hubieran dos bacterias, pues se hace el mismo criterio, ¿verdad? Se utiliza, se trabajan por separado las bacterias y se reportan tal cual. Reportan la primera bacteria en un lado del informe y abajo reportan la otra, ¿verdad? Y lo mismo, se aislaron, se miran de colonia y reportan el antibiograma, ¿verdad? De forma individual. Muy importante, disculpen que acá me faltó algo muy importante. Si hay 3 colonias, la muestra se va a reportar como contaminada. ¿Sí? Si ustedes observan que ahí le está creciendo de todo, 3, 4, 5 bacterias, esa muestra estaba contaminada. ¿Sí? Entonces, discúlpenme, me ahogué con mi propia saliva, pero son las que estoy. Entonces, si observan 3 colonias, se observa cómo se va a colocar que está contaminada. ¿Sí? Entonces, ustedes vienen y le dicen al médico o reportan, ¿verdad? Que la muestra estaba contaminada y lo que hacen, van a solicitar un control. Van a solicitar un control. Entonces, ya saben, 3 colonias, se reporta contaminada, muestra contaminada, por favor, traer un control para volverlo a sembrar. Entonces, importante también, hay bacterias que presentan mecanismos hay bacterias que tienen también mecanismos de resistencia.
Entonces, se hace de la misma forma, ¿verdad? Se reporta, depende del mecanismo que tenga, eso lo vamos a ver más profundamente en la clase de antibiogramas, pero se va a reportar así, se va a reportar que se aislaron las 100.000 unidades formales de colonia de la bacteria que ustedes identificaron y el mecanismo que pueda tener, en este caso una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Sí? Entonces se coloca, se aislaron 100.000 unidades formales de colonia sobre mililitro de Klebsiella pneumoniae B positivo o una Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido, como ustedes quieran reportar. ¿Sí? Importante, entonces, cuando están positivos se colocan la cantidad de que ustedes están contando, unidades formadoras de colonia diagonal mililitro, ¿sí? Así es como se reporta un urocultivo. Se lo recuerdo que cuando se hace por punción suprapúbica, pues si ustedes contaron nada más 3, 4 colonias, reporten la cantidad que vieron y tal cual se los enseñé acá y hagan el comentario que la muestra fue tomada por punción suprapúbica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los servicios del hospital, muchas veces el que el que pide la muestra no es el que lee el resultado. Entonces, me va a decir, ¿por qué en el laboratorio están reportándome con 5 colonias? Tal vez uno no sabe que se tomó por punción suprapúbica. Entonces, hay que hacer el comentario que la muestra fue tomada por punción suprapúbica. Ahora hablemos de los coprocultivos. Los coprocultivos son cultivos de muestras de heces. ¿Cómo se va a recolectar la muestra? Por deposición para coprocultivo. Una deposición, ¿verdad? Se va a colocar más o menos unos 1 a 2 gramos de heces en un recipiente estéril. En este caso, yo hasta preferiría, hay personas que mejor un frasco estéril de boca ancha. Se pueden usar ya sea estos que son especiales para las muestras de heces, pero de preferencia es mejor usar un recipiente de boca ancha como los que se utilizan para hacer urocultivo, boca ancha estériles. Acá muy importante, el medio debe ser un recipiente estéril, ¿sí? O se puede hacer también por un hisopado rectal, ¿sí? Cuando no se pueden obtener las muestras, pues se inserta un hisopo en el recto y se mueve, se gira ahí dentro del recto y se saca y ya se puede llevar un medio de cultivo, ya sea un amnis o un carbón activo, con carbón activo, un amnis o un medio Stuart. ¿Cuál es la vialidad de la muestra? Una muestra de esas para coprocultivo, repito, para coprocultivo únicamente se puede tardar desde que se tomó la muestra de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas, ¿por qué? Hay laboratorios que dicen 2 y laboratorios que dicen 3, pero no más que eso, ¿sí? La temperatura de incubación son 37 grados centígrados y el tiempo de incubación va a ser de 24 a 48 horas. Leen a las 24 horas, si no observan microorganismos de interés, leen hasta las 48. Importante, en un coprocultivo ustedes, ¿qué es lo que van a buscar ustedes en un coprocultivo? Van a buscar ustedes, no van a buscar una E. coli, no van a buscar una Klebsiella. ¿Por qué? Porque estos son parte de la microbiota normal. Van a buscar ustedes bacterias patógenas, como Salmonella, como Shigella, como Campylobacter, por decirles así. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a buscar. Y con frecuencia estas bacterias son no fermentadoras, ¿sí? No fermentadoras. Entonces, los medios que se utilizan acá no son el maconqui, el sangre, ni el chocolate, sino que se utilizan medios más selectivos y diferenciales para poder encontrarlas. ¿Sí? ¿Qué agares van a usar? XLD, SS y TCBS. Ojo, el XLD y el SS sirven para lo mismo, son medios diferenciales para Salmonella y Shigella. Esto va a depender del laboratorio que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, en el hospital donde yo pues, trabajé, lo sembrábamos en ambos agares, en XLD y en SS. Pero ¿por qué? Porque se dice que al sembrar en ambos agares hay más chance de poder agarrarlos, porque estos son un poquito difíciles hasta cierto punto, ¿verdad? Son un poco difíciles de poderlos captar. Entonces, Salmonella y Shigella. Entonces, esto es, por eso es que, por qué nosotros sembramos en ambos agares. Por algunos laboratorios solo siembran en XLD o solo siembran en SS. Y el TCBS. ¿Para qué les va a servir el TCBS? Para ver bacterias presentes a Vibrio, especialmente para ver Vibrio cholerae, ¿sí?
Y el agar Maconkey sorbitol, pues es un agar que se utiliza para, para identificar bacterias, es un medio diferencial para una Escherichia coli o 157H7, que es una Escherichia coli enteropatógena, enterohemorrágica. Una bacteria enterohemorrágica es de las más peligrosas de las cepas de E. coli. Entonces, esto generalmente lo van a usar si el médico lo solicita, que él les diga que quiere corroborar que exista o que no exista esta bacteria, corroborar o descartar que esta bacteria esté presente, ¿verdad? Eso sería con un Maconkey sorbitol. Entonces, como tal, el tipo de aislamiento son bacterias gram negativas en todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un coprocultivo, ustedes van a buscar patógenos intestinales, bacterias gram negativas. ¿Cuál va a ser el rayado? Estrellas múltiples. Acá sí ya se hace el rayado normal, el rayado más común que se hace en el laboratorio. Van a hacer un núcleo inicial, van a flamear el asa, primero van a tomar una muestra, por supuesto, ¿verdad? Si hicieron con el hisopado, van a pasar el hisopado acá. Algunos, en algunos laboratorios no toman directamente de la muestra de las heces, sino que se colocan ya sea en una solución isotónica, por decirlo así, o solución salina, un caldito Litten, o un caldito de casa soya. Ahí ustedes pueden colocar la porción de la muestra que se vea más como con grasa y esta situación, la más que llame la atención, la colocan ahí y luego de ese caldo es donde ustedes van a tomar, van a ustedes hacer como a disolver ahí las heces, en todo caso que no sean, si en todo caso no sean diarreicas, ¿verdad? Y ahí van a hacer esto, ¿sí? Del caldito, de la solución salina, van a tomar ustedes con el hisopo, con el asa, hacen un inóculo inicial, flamean y empiezan a jalar. Se introduce un poquito más, no necesariamente. Y ahí se logra. Vuelven a esterilizar el asa. Aquí pueden sacar de 4 a 5 estriados y ya vuelven a esterilizar el asa, como les digo, y empiezan otra vez. Y sacan otros 4 o 5 estriados. Y por último ya se introduce, se saca y ya se va haciendo una dilución como una firma. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un esquema mucho mejor que este dibujo, pero para que tengan la idea. ¿Qué características especiales van a encontrar en el agar XLD? Es un medio diferencial para salmonella y shigella. Las colonias salmonella se van a ver, son colonias rojas con centros de color negro. Shigella solo son colonias rojas. ¿Por qué? Porque rojo es el agar XLD. Estos son no fermentadores, entonces se van a observar colonias incoloras técnicamente, pero aquí en este caso se observan colonias rojas. Así. Salmonella se observa de esta forma. Ojo, muy importante. Es importante hacer las baterías, porque estos son diferenciales, pero hay bacterias como Citrobacter o Proteus que pueden producir también H2S y nos pueden causar un falso positivo. Entonces, si ven estas colonias, yo les aconsejaría poder hacer una batería para estar más seguros de que ahí lo que tienen es una salmonella. Las colonias de Shigella son color roja. Aquí está Shigella en XL. ¿Les en cuenta? Color rojizo que toma, pero esto es debido a que el medio es un color rojo, ¿verdad? Sí, son colonias incoloras. Y las colonias lactosa positivo, como se van a observar acá, así como la E. coli y la Klebsiella, se van a ver amarillas. ¿Sí? Entonces, agar SS, la misma historia, es un medio diferencial para Salmonella y Shigella. Salmonella en este caso se van a ver, son incoloras con centro negro y la Shigella son colonias incoloras. ¿Sí? Acá se observan cómo se ve Salmonella en agar SS. El agar es un poquito más claro, se dan cuenta, con esto como color salmón, naranjadito así claro. Y acá ustedes van a ver bacterias con precipitado negro, ¿verdad? Y la Shigella pues son
colonias incoloras como tal. Casi que se observan, son transparentes técnicamente, adoptan la coloración del medio. Acá pues también están observando cómo se observan la lactosa positiva en XLD. Se observan bacterias color amarillo. Esto casi así lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la microbiota del intestino son lactosa positivo. Y acá vemos que la lactosa positivo en el SS son colonias color rosado o rojizas. ¿Sí? En TCBS, ¿para qué nos va a servir? Es un medio diferencial para observar vibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala existió lo que era una epidemia de cólera, y el cólera es causado, es una enfermedad bastante grave que causa muchas deposiciones con frecuencia y causó mucha muerte acá en el país. Entonces se quedó como parte del programa estar monitoreando el vibrio, ¿verdad? No es muy común encontrarse con él, la verdad, ¿no? Hace ya mucho rato, pero siempre se sigue haciendo el diagnóstico. En este caso, los vibrios son estos. Van a haber colonias así como planas, color amarillo. Esto en el agar TCBS, que es especial para, es diferencial para los miembros de vibrio, para los vibrios. Entonces, acá y lo que es el Maconquis sorbitol, lo que van a observar ustedes acá son colonias, colonias rosadas, un poco cafés hasta cierto punto, y esas colonias son especiales para lo que es E. coli, son las E. coli común. Estos tienden a fermentar el sorbitol. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el maconqui ya no tiene lactosa, sino que lo que tiene es, se le cambia, la lactosa se cambia por sorbitol, y entonces las bacterias E. coli comunes son capaces de fermentar el sorbitol, y por lo tanto toman una coloración rosada, un poquito cafecita, con precipitado. Las colonias incoloras son E. coli O157H7, presuntivamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta E. coli O157H7 tiene la peculiaridad de no fermentar el, lo que es el sorbitol. En la clase de enterobacterias ahí se ahonda un poco más acerca del tema y se observa muy bien las características de esta, cómo se observa esta colonia, y, cómo y en lo que es el agar sorbitol, Maconqui sorbitol. Entonces pueden observar esta clase para profundizar un poco más en este tema. Entonces, pues la identificación bacteriana, cómo se hace en los coprocultivos, principal van a ser un primo inóculo, ¿verdad? En agares selectivos y diferenciales. Y ya en XLD, OSS y TCBS. Ya le digo, algunos laboratorios también inoculan en los tres agares. Si el médico le solicita descartar o confirmar la E. coli O137H7, ahí se hace de una siembra en Maconquis sorbitol. Se realizan las pruebas bioquímicas para confirmación de resultado de las baterías. Y en el caso de coli O137H7 se confirma por método serológico. Ustedes van a ver las no fermentadoras de sorbitol, van a tomar estas colonias y por medio ya de antisueros van a identificar en un portaobjetos, por ejemplo, van a colocar antisuero, van a colocar ahí la colonia y se usa una aglutinación, es porque realmente sí es una E. coli o 157H7. ¿Sí? Pues acá yo con estas imágenes ya me sale cada una de ellas, cómo se observa salmonela en XLD, cómo se observa Shigella, ven el color rojizo que toma, el color del medio, ven las lactosas positivas en XLD que son color amarillo. En el agar SS salmonella es una bacteria clara con y una colonia clara con un precipitado negro en el centro. Y Shigella es una colonia clara, es una colonia clarita, ¿verdad? Y esta es aquí les coloqué esta imagen para que ustedes tengan la idea de cómo se observa E. coli en agar SS, ¿verdad? Ya les dije que los colonias de lactosa positivos son rosadas, en agar SS. Pues acá ya les digo con vibrio, ¿verdad? ¿Cómo se reportan? Los resultados negativos se reportan a las 48 horas de incubación. Entonces, a las 24 horas ustedes van a revisar el coprocultivo, van a observar si hay colonias características de las bacterias antes mencionadas, y si no, se vuelven a incubar, y a las 48 horas revisan nuevamente el cultivo, y si no aparecen este tipo de bacterias, que no hayan bacterias con precipitado negro, eh, que no existan bacterias eh, con las características de Shigella, rojizas en XLD, transparentes en SS, ¿verdad? O no hayan colonias amarillas así planitas en lo que es el TCBS, ¿sí?
Y si no hay de este tipo de bacterias, pues entonces se reporta como negativo. Negativo a las 48 horas de incubación. Los resultados positivos, pues como ya se había hablado, se va a colocar, si creció, por ejemplo, si creció salmonela y shigella, porque puede que haber una coinfección, que no es muy común, pues igual se coloca, se aisló y colocan el nombre de la bacteria, en este caso en el ejemplo, Escherichia coli, y reportan abajo del nombre lo que es el antibiograma. Si son dos colonias, de igual forma, se reportan, se trabajan de forma individual, se hacen sus baterías, incluso para algo aquí importante. Incluso si ustedes tienen una salmonela y se dan cuenta que tienen una salmonela por medio de baterías, ustedes solo pueden colocar que tienen una salmonela SP, pero ya existen antisueros para saber qué especie de salmonela que tienen. Si es una es una salmonela, eh, perdón, si tienen ustedes una salmonela tifi o paratifi, por ejemplo, puede ser una salmonela tifi o una salmonela paratifi. O si ustedes tienen una Shigella flexneri, por ejemplo, ustedes con los antisueros pueden colocar qué tipo, en sí, a qué especie, a qué especie pertenece, si es una salmonela, por ejemplo, tifi o paratifi, por eso se hace con antisueros. Pero con que lo puedan hacer con la batería ya es bastante que puedan reportar que hay una salmonela, ¿verdad? Si hay dos bacterias, pues trabajan de forma individual, el nombre y luego el antibiograma, y luego seguido, pues colocan la otra bacteria, el nombre de la otra bacteria y el antibiograma también. Si existiera algún mecanismo de resistencia, igual se coloca, se aisló, se coloca el nombre de la bacteria y el mecanismo que pueda tener. En este ejemplo, como ya les coloqué, es una Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo pueden colocar así, o nada más se aisló Klebsiella pneumoniae BLE positivo, que es el acrónimo de decir beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos de las secreciones, los líquidos corporales, los hemocultivos. O sea, les coloco todo esto juntos porque la metodología es la misma para poderlos trabajar. ¿Qué muestras estamos hablando acá? Estamos hablando de muestras de fluidos corporales, como líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido amniótico. De igual forma se trabaja en la secreción de heridas, el lavado bronquial, aspirado de abscesos, aspirados también bronquiales, la sangre, el exudado uretral, el exudado vaginal, múltiples muestras. La mayor parte, que no sean urocultivos y coprocultivos, se trabajan de esta forma. La recolección de la muestra varía, depende de qué muestra que le estén llevando. Puede ser que le lleven una punción con aguja, por ejemplo, con los fluidos corporales, ¿verdad? Que se toman de esta forma, por aguja fina. Puede ser tal vez, por ejemplo, un exudado uretral o vaginal va a ser un hisopado. Por ejemplo, un aspirado de absceso, pues va a ser un aspirado como tal, va a dar redundancia. Y si le llevan sangre, pues para un hemocultivo, le van a llevar a usted una muestra de sangre, ¿verdad? Que en un frasco para hemocultivo. ¿Sí? Generalmente los hemocultivos no se toman en el laboratorio, los bajan, pero pueden darse el caso, ¿verdad? Entonces se dice que la mejor forma de tomar un hemocultivo es antes de que inicie los escalofríos. Pero la cuestión está que es muy difícil de predecir. Entonces, cuando el médico detecta fiebre, en ese momento es cuando ellos toman la muestra. ¿Sí? ¿Cuál es la viabilidad de la muestra? Aquí con los hemocultivos, vamos a hablar así, hacer un paréntesis. Para la secreción vaginal y uretral y líquidos corporales, la mayoría de muestras soportan 2 horas, ¿sí? Las secreciones también, 2 horas. Al máximo 2 horas puede pasar esa muestra si antes de que se haga el cultivo. Los hemocultivos no. El transporte del hemocultivo debe ser inmediato. Nomás toma la muestra y se debe llevar al laboratorio. Estaba leyendo la literatura, ¿verdad? Y refiere esto. Depende mucho. Generalmente en los hospitales tienen sistemas automatizados como el Back Alert, los cuales van a ellos se coloca el hemocultivo, él lo va a estar monitoreando y él le va a indicar que hemocultivos estén positivos. Ya vamos a ahondar en eso. A lo que quiero decir es de que, muy importante, la viabilidad muestra, nomás le lleven el hemocultivo, ustedes lo que tienen que hacer es que pase lo menos posible en la temperatura ambiente. Si en ese momento no lo puede sembrar, hay que meterlo en la incubadora. Reporta la literatura que no pueden pasar más de 12 horas, pero antes de meterse el equipo automatizado, no está estandarizado el tiempo para una metodología manual, pero sí se puede, no es que lo tenga que hacer en ese instante, se puede dejar en la incubadora. Yo lo que les recomiendo es que lo dejen en la incubadora, que si usted está trabajando y la muestra le llegó en la mañana, antes de salir a almorzar, este hemocultivo debe de dejarse cultivado, sembrado, ya incubándose. Si se lo llega en la tarde, pues antes de terminar el turno, usted tiene que dejar sembrado ese hemocultivo.
No es que en este momento dejarte tirar lo que esté haciendo para irlo a hacer, pero si lo va a hacer de forma manual, métalo en la incubadora y antes de, si usted se lo lleva en la mañana, antes de mediodía debe sembrarlo, se lo llevan en la tarde antes de terminar el turno. ¿Sí? Con eso ustedes van a evitar cualquier problema. ¿Cuál es la temperatura de incubación? De, son, son 37 grados para todas estas muestras. Tiempo de incubación de 24 a 48 horas. Lo mismo, revisan a las 24 horas. Si no hay crecimiento, se dejan otras 48 horas. Y si no hay crecimiento, se reporta negativo a las 48 horas. No vayan a reportar negativo a las 24. Solo se puede reportar negativo a las 48 horas. Eh, aquí, pues con los hemocultivos varía un poco también. Los hemocultivos se dejan cultivando, se dejan incubando 5 días. ¿Sí? Los hemocultivos se incuban 5 días. Entonces ustedes van a reportar un hemocultivo negativo hasta los 5 días. ¿Sí? Y día a día se debe estar revisando. Si no hay crecimiento, los 5 días se reporta negativo los 5 días de incubación. Acá les coloqué una tabla para que tengan una idea de cuáles son los principales patógenos que van a encontrar según la muestra. En una secreción de herida van a encontrar un Staphylococcus aureus, un Streptopiógenes, o pueden encontrar una Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? O pueden encontrar incluso bacterias gram negativas, depende si la persona, el aseo, de verdad, depende mucho de la higiene de la persona. En el líquido peritoneal vamos a encontrar, pues, por anatomía, enterobacterias. ¿Por qué? Porque pues, en una apendicitis se rompe el apéndice y se puede llenar de microorganismos, se van a llenar de heces lo que es el líquido peritoneal, pues ahí vamos a encontrar enterobacterias generalmente. Pueden encontrarse pseudomonas también, Mycobacterium tuberculosis. Sí se ha visto que tuberculosis extrapulmonares y pueden llegar al líquido peritoneal. Incluso yo tuve la experiencia de aislar Mycobacterium tuberculosis, bueno, una micobacteria, porque es una micobacteria típica de un líquido cefalorraquídeo, y también estreptococos. ¿Por qué? Porque también son parte de la piel y por alguna decisión, alguna cuestión, puede llegar al líquido peritoneal. Líquido cefalorraquídeo, aquí son bacterias bastante peligrosas, se puede decir. Estas bacterias tienen mucha afinidad por el líquido cefalorraquídeo, Streptoneumoniae, Neisseria meningitidis, a Haemophilus influenzae. Estos tres les gusta llegar a sangre y llegar a lo que es el cerebro. Streptoneumonía más que todo se inhala, llega al pulmón, causa neumonía y de ahí migra a las meninges. La misma historia de Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae, aunque algunas veces ellos van a llegar a sangre y van a llegar a las meninges, pero principalmente se agregan vías por aerosoles o por gotículas, ¿verdad? Igualmente Listeria monocytogenes. Esta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque está asociada, más que todo, en este caso Listeria, le gusta el líquido cefalorraquídeo, pero afecta a todas las mujeres embarazadas. ¿Quién es la diana de él? El feto. Ellos tienden a hacer una sepsis en el feto, causar meningitis y es mortal. Esta le tienen mucho miedo en alimentos. Esta, esta hay un control estricto en alimentos porque se puede transmitir por alimentos. Entonces, las personas que exportan y todo esto tienen mucho control con Neisseria monocitógenes. O las industrias de alimentos tienen que tener un control muy exagerado porque si una embarazada se llega a infectar con esto, hay una alta probabilidad de que le cause problemas, ¿verdad? Y problemas graves. El líquido amniótico es el líquido amniótico, pues, eh, bacterias más asociadas a lo que es problemas de aparato reproductor, como Streptogalactia, como Gardnerella vaginalis o Listeria monocytogenes. Las tres afectan, pueden afectar al feto. ¿Sí? Pueden colonizar a la madre y afectar al feto. Principalmente Streptogalactia y Listeria monocytogenes pueden ser mortales para el feto. El líquido amniótico, creo que como ustedes saben, ¿verdad? Es el líquido que va a recubrir eh, el líquido donde va a estar el feto. eh, Dentro de él va a vivir el feto, ¿verdad? Es el líquido que va a tener acá lo que que va a estar en el útero, ¿verdad? Cubrir la bolsa de corión, los plexos, sí, el corión, es el líquido donde va a estar el feto suspendido. Ese es el líquido amniótico. Líquido pleural. Al líquido pleural, pues la pleura, la capa que recubre los pulmones, de la capa cerosa que recubre los pulmones. Ahí, pues,
bacterias que les encantan, o microbios que les encanta lo que es, tienen mucha afinidad por lo que es los pulmones, Streptoneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. Ellos pues, tienen mucha afinidad por el pulmón, por lo tanto pueden llegar al líquido pleural. Streptoneumoniae de aquí, generalmente cuando causan del líquido pleural, cuando está en el pulmón, llega a sangre, llega a las meninges y causa una meningitis también. Y hablar de oxidados uretral y vaginal, pues van a encontrar pues generalmente bacterias asociadas a enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades, van a hallar microorganismos asociados a esto. Puede ser una Neisseria gonorrea, tricomonas vaginales y en este caso también una Gardnerella vaginalis. Estas tienen mucha afinidad por lo que son la uretra y la vagina. Ahora hablemos de los tipos de aislamiento que vamos a observar. Como les dije, acá se van a sembrar los tres agares: agar sangre, chocolate y maconqui. ¿Sí? Los tres agares. ¿Qué vamos a aislar en agar sangre y en agar chocolate? Vamos a cultivar bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Asimismo, en agar chocolate, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Por qué son? Porque son medios enriquecidos. Y en agar maconqui únicamente bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque es selectivo para bacterias gram negativas. ¿Qué tipo de rayado vamos a hacer? Estrellas múltiples, como el que les enseñé en el copro. ¿Y qué características especiales vamos a ver? En agar sangre de carnero vamos a ver hemólisis. Se lo repito otra vez, el agar sangre es el único donde se puede ver hemólisis. En el chocolate no, porque ya los eritrocitos están destruidos. Entonces ya no se podían destruir por los microorganismos. Y en el agar maconqui, si la bacteria es o no es fermentadora de lactosa. En el agar sangre vamos a ver si son colonias características de estafilococo. Vamos a encontrarnos colonias grandes o medianas, blancas o amarillas, con o sin beta hemólisis. ¿Sí? Y si son estreptos, van a ser colonias pequeñas, transparentes o blancas, y aquí ya viene. Aquí sí es muy importante que observar la hemólisis, si es alfa, beta o gamma. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tipo de estreptococo que tengamos en estos medios. Pero me dirán ustedes, entonces, ¿para qué siembran en agar sangre, carnero y chocolate si crecen de todo ahí, verdad? No de todo. El agar chocolate tiene factores de crecimiento que le van a permitir crecer a hemófilos influenza y también a las colonias a las neiserias. Entonces ahí puede crecer una neisseria meningitis, por ejemplo. Pero principalmente a hemófilos influenza, porque generalmente para neiserias se utiliza el Tiger Martin. Es como un chocolate también, ¿verdad? Con las modificaciones. Pero sí, pueden crecer neiserias y hemófilos acá en chocolate, por eso se usan los tres. Colonias pequeñas de aspecto perlado, húmedo y de color característico metálico. Estas son las colonias características de Haemophilus influenzae. También pueden ser colonias medianas, mucoides, color blanco, grisáceo, incoloras, que son características de Neisseria. Y en el maconqui, pues como les dije, en el maconqui vamos a observar bacilos gram negativos y se observa la característica si son lactosa positivo o negativo. Si son lactosa positivo, van a ser colonias grandes, brillantes, de aspecto húmedo o mucoso, color rosado. Esas son lactosa positivo. Y si son colonias incoloras en agar maconqui, brillante, aspecto húmedo, son lactosa negativo. Ojo, les voy a enseñar a correlacionar estos agares. Esto es muy importante a la hora de trabajar la bacteriología. ¿Por qué se siembran en tres agares? Bueno, ¿qué pasa si ustedes observan crecimiento únicamente en agar chocolate, en agar sangre y agar chocolate? Solo en estos dos agares. Y no observan crecimiento en agar maconqui. Eso significa que acá tenemos una bacteria gram positiva. ¿Por qué? Porque no crece en el maconqui. El maconqui es selectivo para gram negativo. ¿Sí? Ojo. Si se observa crecimiento en los tres agares, ahí lo que tiene usted es una bacteria gram negativa. ¿Por qué? Porque gram negativos pueden crecer en cualquiera de los tres. Ojo, importante. Algo muy importante, hay que observar las características de las colonias. ¿Por qué? Porque así mismo ustedes pueden crecerle, por ejemplo, cultivos mixtos. Por ejemplo, le puede crecer una gram negativa, una gram positiva.
Entonces, siempre en el agar sangre y el chocolate, incluso en el macón, que hay que observar las características de la colonia para ver qué es lo que están creciendo. Si las colonias son muy parecidas y solo hay, y pónganle en el agar sangre carnero, hay colonias muy parecidas únicamente. En el chocolate igual, colonias muy parecidas. Y en el McConkey también hay crecimiento, y solo hay una bacteria, y es una bacteria gram negativa. Pero como les digo, ojo, hay que ver muy bien si hay bacterias diferentes, si ven bacterias diferentes, hay que hacerles gram. Hay que hacerles gram, igual hay que hacer gram, pero hay que aislar cada una, hay que tomar cada una de las bacterias, hacer 2 gram, por ejemplo, si hay 2 bacterias y ver qué es lo que hay, qué morfología tienen estas bacterias. Porque posiblemente puede haber una bacteria que sea gram negativa, va a crecer en los tres, y la otra va a crecer únicamente en chocolate y sangre, que sería la gram positiva. Espero no confundirlos, como les digo. Entonces el primer paso es inspeccionar la cantidad de colonias que tenemos en nuestros agares, ¿sí? Si solo hay una colonia y crecen los tres, tiene un gram negativo. Si solo hay un tipo de colonia en los tres agares y crece solamente en sangre y chocolate, tienen una bacteria gram positiva, ¿sí? Ojo, los gram positivos van a crecer tanto en sangre como en chocolate, se van a correlacionar, ¿sí? Pero ahora viene algo muy importante. Si usted no observa crecimiento en agar sangre, si observa crecimiento en chocolate y no observa en McConkey, ojo, porque puede estar ante un hemófilos o ante una neisseria. Hemófilos y neisseria no van a crecer en el agar sangre y tampoco van a crecer en el agar McConkey. Entonces, cuando ustedes observan solo crecimiento en chocolate, hay que darle seguimiento y hay que tener mucho cuidado con estas bacterias, porque estas 2 bacterias son hemófilos y neisseria meningitidis, por ejemplo, son muy, muy fáciles de adquirir. No es por meterles miedo, sino que simplemente todas las bacterias, ustedes siempre tienen que usar las normas de bioseguridad, siempre. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar con cualquiera de estos patógenos, que estos se transmiten ya sea por aerosoles o por mucosa, ¿sí? Entonces, si solo hay crecimiento de chocolate, puede ser un hemófilos o una neisseria, algo muy importante. Y luego que observan esto, ustedes ya trabajan su marcha, ¿verdad? Por ejemplo, si hay 2 bacterias, si ustedes observan que hay 2 colonias diferentes, del McConkey van a sacar la gram negativa, del chocolate o el agar sangre, cualquiera de los dos pueden utilizar, van a ser 2 gram. Y de esos 2 gramos se van a dar cuenta qué bacteria hay, la gram negativa, qué colonia pertenece a la gram negativa y qué colonia pertenece a la gram positiva. Entonces van a aislar ustedes, van a hacer otro aislamiento, van a aislar la bacteria negativa en un McConkey y la gram positiva la van a aislar en un agar sangre de carnero. ¿Sí? Si en todo caso, pues creció en ambos, ¿verdad? Y ya después ya le siguen su marcha. La marcha específica para gram positivos y la marcha específica para gram negativos. Eso lo vamos a hablar al final de la clase. Si hablamos de siembras con hisopo, ustedes van a tomar la muestra con hisopo. Si es una lesión, por ejemplo, ¿verdad? Van a tomar la muestra, algo muy importante. Si hay una lesión, no vayan a lavar con jabón, porque si lavan con jabón lo que van a hacer es matar al microorganismo. No tiene sentido. Entonces, tienen que lavar esa herida con suero fisiológico. Con eso es que se lava una herida. Y luego ustedes ya vienen y con el hisopo van a tomar la muestra. Especialmente muestras que tengan secreciones, ¿verdad? Si hay costra, van a tener que levantar la costra con una pincita y van a tomar la muestra con el hisopo. ¿Qué van a hacer con el hisopo? Lo van a rodar. Es necesario que el hisopo se rode. ¿Sí? Es necesario que el hisopo se ruede, perdón, ¿no? Para ir tomando de forma uniforme, ¿verdad? Para poder tomarla. Para poder tomarla. Y luego ustedes vienen y van a tomar el hisopo. Por ejemplo, muchas veces hay laboratorios que se ahorran el paso de un medio de transporte y ahí mismo tienen un mechero con alcohol y tienen los 3 agares. Si tal fuera el caso, de una vez hacen la siembra y si no, pues ya pueden colocar en un medio Stuart, por ejemplo, el hisopo y lo trabajar al laboratorio. ¿Qué van a hacer? Esto es una siembra de estrella múltiples, como tal cual ya saben. Van a colocar el hisopo, van a hacer con el hisopo, va rodando sobre el agar, van a hacer un inóculo inicial, ¿sí? Ya sea que tengan medio de transporte o no, es el mismo paso, van a tener que con el hisopo hacer el inóculo inicial en los 3 agares. Ojo, primero se siembra, se va del menos selectivo al más selectivo. Entonces, primero se va a rodar en el sangre, primero, después se va a rodar en el chocolate y de tercero en el McConkey, ¿sí?
Nunca vayan a empezar del McConkey. ¿Por qué? Porque este tiene sustancias inhibidoras de gram positivo. Si empiezan el McConkey, lógicamente les va a crecer la gram negativa, pero pueden matar el gram positivo. Entonces siempre se empieza de sangre, chocolate y McConkey. ¿Sí? Siempre. Luego ustedes con asa previamente esterilizada, pues ya vienen y repasan donde ustedes pasaron el hisopo. Con el asa previamente esterilizada y siguen ya la técnica de estrías múltiples. Esterilizan el asa nuevamente y ya sacan las estrías y así sucesivamente, como ya les he explicado cómo se hace la siembra con estrías múltiples. Vean, los que le indicaba primero, pues primero se hace la siembra con el hisopo, ¿sí? Y luego ya con el asa se vuelve, ya sea previamente flameada, por supuesto, estéril, se vuelve a pasar el asa. Y se continúa aquí, como les dije, está la técnica de estrella múltiple, se hace el núcleo inicial, se saca un segundo grupo de estrías, lógicamente después de aquí, entre cada paso se va a esterilizar con calor, o otro tercer grupo de estrías, como se dan cuenta, se debe meter y sacar y ya, así es como se va, sacando las estrías. Y ya de último, ya acá en el segundo y en el tercero se ocupa calor, y ya después solamente, después de que aquí usted esteriliza el asa, ya hace como una firma, el cuatro grupos. Usted lo que hace es meter y sacar el asa del último grupo de estrías y después ya no tocar el grupo de estrías, ¿sí? Usted lo que quiere en este momento es que diluir lo máximo la bacteria para tener bacterias aisladas de mejor forma. Ahora hablemos de los hemocultivos. Fíjense que yo buscaba en la literatura imágenes, pero no fue una, encontré nada más, pero no era como tan clara, ¿verdad? Con estas gotas. ¿Por qué le coloqué estas gotas así feas acá de color rojo, por ejemplo? Esto es un esquema, es como hace alusión a una gota de sangre. ¿Cómo se hace un hemocultivo? Ustedes le van a llevar el hemocultivo, ya lo tienen incubado y lo van a pinchar. Con una aguja, con una jeringa para insulina de un cc, en primer lugar, primero van a hacer una limpieza muy profunda. Van a limpiar con jabón, si hubiera jabón, ¿verdad? Si no, con alcohol y con yodo, ¿sí? Con un compuesto de yodo. Jabón, alcohol y yodo. Si no hay jabón, pues entonces tocará alcohol y yodo, pero de preferencia jabón, alcohol y yodo. Bueno, o alcohol y yodo estaría bien, pero sí tienen que usar ambos antisépticos, por lo menos. Y le van a limpiar esta parte, ¿verdad? Si se dan cuenta, si ya ustedes han visto los viales con antibiótico, se dan cuenta que tienen esta especie de hule acá, ¿verdad? Eso es lo que se va a limpiar. Lógicamente van a quitar, si tuviera una parte metálica, se va a quitar y se va a quedar, ustedes con una tapadera, un protector, se va a quitar y va a quedar el hule. Se hace la limpieza y con, se pincha con este tipo de jeringa de 1 centímetro cúbico. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a colocar dos gotas, una gota acá en lo que es a las 12 se puede decir, y otra gota a las 9. Ojo, ojo, muy importante. Ustedes vienen y con el asa empiezan a rayar acá, ¿verdad? Como ya les dije, estrellas múltiples. Sacan su binóculo, sacan sus estrías y todo. A lo que quiero llegar yo, que cuando ustedes van a hacer la firma acá, cuando ustedes van a sacar las cuartas estrías, ustedes no tienen que tocar esta gota, ¿sí? No tienen que tocar esa gota, porque esa es la gota control. Lo que crezca aquí, tiene que crecer aquí, generalmente. Entonces, eso les va a servir, porque hay veces que las bacterias son tan pequeñas que no se miran por alguna razón, y entonces ustedes, si quieren descartar contaminación, ustedes van a ver que en la gota control creció esa bacteria también. Ojo, les voy a enseñar algo muy importante, muy importante. En todos los medios de cultivo, cuando ustedes van a hacer estrías múltiples, si usted tiene una colonia por aquí aislada, tiene que estar también esa colonia en el inóculo inicial. Aquí tiene que estar.
Si esa colonia, si estas colonias no están en el núcleo inicial, si usted observa crecimiento en cualquier tipo de muestra que usted utilice, en esta zona o en esta zona, observa una o dos bacterias aisladas, pero aquí no creció nada, si no hay crecimiento en el resto del lagar, sino que hay una o dos colonias perdidas, eso es un resultado, una muestra contaminada. Ahí su incubadora o de alguna forma en el proceso se contaminó ese agar, pero no proviene de la muestra. Las bacterias siempre, las bacterias que estén aisladas acá, tienen que haber crecimiento también en el núcleo inicial. Si no, es contaminación. Ojo, si ustedes observan bacterias aquí aisladas únicamente en el núcleo inicial, ahí sí, esas bacterias sí se trabajan. ¿Por qué? Porque uno ahí depositó la muestra. Entonces, allí sí, ahí es muy difícil decir, se me contaminó porque es en el núcleo inicial, ¿sí? Entonces, la bacteria que crece en el núcleo inicial únicamente, aunque no haya crecimiento acá, se trabaja, ¿sí? Porque posiblemente usted calentó de más el asa o algo pasó y por eso es que ya no creció aquí en las otras porciones, ¿verdad? O es muy poco el inóculo, pero debe crecer en el inóculo inicial. Si las bacterias crecen en otro lugar, en un lugar alejado del lagar, más no en el inóculo inicial, es una muestra contaminada. Máximo si a usted le crece una bacteria donde ni siquiera rayó, ¿sí? Olvidándonos de la gota control, ¿verdad? Eso es una contaminación del lagar. Ojo, porque de este hemocultivo depende mucho. Y no solo el hemocultivo, cualquier otra muestra. Les vuelvo a repetir, si deben crecer en el inóculo inicial. Si las colonias crecen alejadas del inóculo inicial, es contaminación del lagar. Hablando de secreciones y líquidos corporales, pues acá pues estamos viendo un aspirado posiblemente de un absceso, ¿sí? Acá depende. Acá le pueden mandar, ya sea que le manden, por ejemplo, un líquido peritoneal, se lo pueden mandar, hay unos frasquitos especiales para líquidos, bueno, que se utilizaban en el hospital, que eran especiales para líquidos. Lo pueden mandar incluso en un frasco para orina, aunque no es mucho lo que le van a mandar de líquido, pero generalmente le mandan a uno o dos frascos pequeños, ¿sí? Uno, ¿por qué? Porque puede usar uno y el otro le puede servir incluso como una reserva de ese líquido, ¿verdad? En el hospital siempre mandaban dos. Eran boca ancha los frasquitos, pero eran pequeños, como ver los frascos de antibióticos. ¿Sí? Siempre nos mandaban dos para que el otro quedara como un control, por decirles así. Pero posiblemente ustedes encuentren que en un frasco para orina les manden también un fluido, ¿verdad? O una secreción. O depende de lo que le estén mandando. Entonces, este tipo de aspirados los mandan, lo que le van a mandar son las jeringas. Incluso líquido peritoneal muchas veces lo que mandan es la jeringa, ¿sí? Entonces depende depende del médico, depende del servicio, depende del laboratorio, del hospital. Puede ser que le manden las jeringas o puede ser que le manden recipientes, como le digo, de vidrio, con que fueran viales, como que si fueran los antibióticos. O incluso hay laboratorios que pues, le podrían mandar un frasco de orina estéril. Entonces, eso va a depender realmente de quién esté mandando la muestra, solicitándola. ¿Qué tipo de siembra va a ser? Este, estría múltiple, tal cual se lo enseñé a hacer, van a tomar, por ejemplo, en este caso, van a tomar la muestra, van a ingresar el asa esterilizada, por supuesto, van a agitarlo por acá, van a tomar la muestra y lo van a inocular acá. Van a esterilizar el asa, sacan las estrías, vuelven a esterilizar el asa, sacan el otro grupo de estrías, esterilizan el asa nuevamente y hacen la firma. Ojo, acá y pueden ingresar otra vez y después ya no ingresan, ¿sí? Cuando hagan la firma, mucho ojo, no vayan a tocar el inóculo inicial. Esto nunca, porque si tocan el inóculo inicial, lo que van a hacer es que la carga que está tan alta en el inóculo inicial se va a mover hacia la firma y entonces no se le van a aislar las colonias, ¿sí? Entonces nunca va a tocar el inóculo inicial. Ustedes van a tocar nada más la tercera, el tercer estriado, más nunca en el otro extremo van a tocar el inóculo inicial, porque si lo hacen, posiblemente no vayan a aislar las colonias, no que van a tener una masa nada más creciendo en ese medio.
Ahí sí que depende cómo miren ustedes. En las secreciones siempre tienen que flamear. Algunas veces en los líquidos cefalorraquídeos, como a veces cuesta que crezcan muchas veces muchas personas se saltan. Se saltan, por ejemplo, eh, del inóculo inicial, jalan la muestra, el segundo ya no flamean, evitan flamear acá, que solo flamean esta vez en la tercera estriado y muchas veces no flamean acá. Si no, caso contrario, otras personas lo que hacen es que flamean aquí únicamente y ya flamean aquí y ya no vuelven a flamear. ¿Dónde quiero llegar? ¿A qué quiero llegar yo? Con los líquidos corporales, por ejemplo, el líquido el líquido cefalorraquídeo. Como es muy poco, algunas personas, como ya les digo, hacen eso, ¿verdad? De que flamean el asa acá y ya después ya no flamean. ¿Por qué? Porque creen que de esa forma se puede aislar mejor, aunque la literatura nos dice que hay que flamear. Pero eso es algo que les va a enseñar ya la práctica, ¿verdad? Generalmente, o lo que hacen muchas personas, a lo que hace la mayoría de personas con los líquidos es que flamea estas dos y ya la firma ya no la flamea, sino que ya flamea únicamente estas dos. ¿Por qué? Porque es muy baja la carga de bacterias. Pero corre el riesgo usted también que ese líquido esté súper contaminado, súper lleno de bacterias y que al final no aísle la bacteria. Entonces, ahí sí que depende mucho de la práctica, de ver el líquido, qué tan turbio se observa y todas estas cuestiones las van a ir aprendiendo, ¿verdad? Aunque de ordinario se trabaja así, se flamea todas, en todas las, antes de estriar. En todo caso, le llevarán a usted por ejemplo, esta secreción, un aspirado, lo que van a hacer ustedes es esto. Van a, en primer lugar, pueden quitar la aguja y solamente quedarse con la jeringa, ¿verdad? Pero también corren el riesgo de poderlo inocular, pero ahí sí que depende, ¿verdad? Qué tipo de guantes, se esterilizan bien los guantes con alcohol y pueden quitar la jeringa. Y si no, sin necesidad de quitar la jeringa, para evitar ese paso de que se puedan contaminar, van a, primero van a depositar, van a descartar una porción de la secreción. Van a descartar una porción de la secreción, una porción suficiente, ¿verdad? Para que las bacterias que pueden haber crecido en esta porción o que están en las porciones más cerca del exterior, que se pueden haber contaminado con el aire, se descarten y luego ustedes van a depositar una gota, van a descartar esos, como le digan, van a descartar ustedes esa porción de la secreción y luego van a colocar una gota acá, en el inóculo inicial, una gota, y luego ya con el asa, por supuesto, asa en argolla, todo esto es con asa en argolla, ustedes vienen y empiezan ya riegan todo esto acá, ¿verdad? Ya lo van a llevar a hacer su inóculo inicial con el asa previamente esterilizada y ya estarían de la forma que ustedes ya saben. ¿Sí? Acá les coloqué una foto de Haemophilus influenzae, ¿se dan cuenta? Miren, son colonias como perladitas. Así se observan hemófilos en agar chocolate. ¿Sí? Son cosas como perladitas, un poquito mate, ¿verdad? Como es mate, gris mate, sí, perladitas. Y les coloqué para que tengan la idea, ¿verdad? De lo que es Haemophilus influenzae, que es un diplococo gram negativo. Bueno, un cocobacilo realmente, gram negativo. Es un cocobacilo gram negativo. Así es como ustedes lo van a observar. Diplococo gram negativo son las neiserias. Este es un cocobacilo gram negativo. ¿Ven? La forma coco que tiene. A veces está como diplococo también, pero diplococobacilo, ¿verdad? O sea, es un cocobacilo gram negativo. Eso es lo que es Haemophilus influenzae. Así lo van a observar en el gram. Para identificación bacteriana, pues vamos a ver las bacteriológicas al finalizar esta clase. ¿Cómo se va a reportar? Todos estos se van a reportar negativo a las 48 horas. Van a observar a las 24 horas si no hay crecimiento. Si no observaron ustedes crecimiento, van a revisar a las 48 horas. Y si no hay crecimiento, pues se reporta negativo a las 48 horas de incubación. ¿Sí? 48 horas de incubación. A excepción de los hemocultivos que se reportan negativos hasta los 5 días de incubación. Resultados positivos, tal cual se trabajaban el resto de que no fuera pues los uros. Si crece una bacteria, se va a colocar, se aisló el nombre de la bacteria y se reporta antibiograma. Si fueran dos bacterias, pues se trabajan de forma individual y luego de que ustedes reportan el antibiograma del otro, seguido van a reportar el nombre de la otra bacteria y su antibiograma. ¿Sí?
y así mismo, tal cual, van a reportar los mecanismos de resistencia, se aisló el nombre de la bacteria y el mecanismo de resistencia que pueda tener. Que no solo hay BLEP, también hay AMC, hay BLEA, entonces depende que, o una carbapenemasa, pero acá yo les coloqué el BLE, que es uno de los más comunes que se podrían encontrar. Máximo para gram negativos. Este es un mecanismo que se reporta en gram negativo, ¿verdad? Hay otros como AMC, ¿verdad? Pero eso ya vamos a ir ahondando en lo que es la clase de antibiograma. Una punta de catéter, las coloqué porque tiene algo muy, la verdad, porque en el hospital seguramente se van a topar con esto, con puntas de catéter. ¿Cómo se recolecta la muestra? Se corta por técnica aséptica de 3 a 5 centímetros del catéter, del extremo distal del catéter, e inmediatamente lo van a colocar en un frasco estéril. Generalmente ustedes no van a ir a cortar el catéter, lo que se van a encontrar es con el frasco estéril herméticamente cerrado, sellado, y dentro de él va a estar el catéter, ¿sí? La temperatura de incubación son 37 grados centígrados, el tiempo de incubación igual, de 24 a 48 horas. Ojo, aquí si la viabilidad de la muestra son 15 minutos, esto no lo pueden incubar o decir que igual que los hemocultivos que lo pueden meter a la incubadora, no. Estén lo que estén haciendo, deben dejarlo de hacer y inmediatamente sembrar esa punta de catéter. No pueden pasar 15 minutos. Nomás llega al laboratorio, eso hay que sembrarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tomar la catéter con una pinza previamente esterilizada, ¿sí? Una pinza estéril. Van a rodar la misma en 4 veces en el catéter, en la placa de agar sangre de carnero. Le coloqué la de sangre de carnero, pero en los laboratorios, por ejemplo, en el hospital, sembraban en las tres. Primero en el agar sangre, de ahí en el agar chocolate, y luego rodaban el catéter en el agar McConkey. Pero muchos laboratorios se saltan este paso y únicamente lo siembran en agar sangre, porque como es selectivo, ahí van a crecer las bacterias y ya de ahí aíslan las bacterias que crezcan, ¿ya? Entonces depende del laboratorio donde usted esté. Se incuba y si lo van a hacer así los 3 agares, recuérdense, primero sangre, después chocolate y después McConkey. Nunca van a empezar del McConkey, ¿sí? Siempre del sangre, que es el menos diferencial, luego el chocolate y luego el McConkey. Se van a incubar de 24 a 48 horas a 37 grados. Y ya si se observa porque hay crecimiento, van a contar las colonias. Si observan mayor que 15 colonias, ese es un resultado positivo. ¿Y cómo se va a reportar? Tal cual han reportado los fluidos corporales y las secreciones. ¿Sí? Ahí están rodándose. Así es como se rueda. Miren. Y aquí ya está el crecimiento. Aquí, por ejemplo, lo están sembrando en un agar chocolate. Se ruedan los 3, o algunos lo que hacen es que siembran en agar sangre, incluso ahí dejan el catéter ahí adentro. Pero ahí sí depende de dónde estén trabajando, pero generalmente, por lo menos en el hospital se rodaban los 3. Y si solo lo ruedan en el agar sangre, pues ahí van a tener que sacar y hacer gram y ir viendo qué bacterias son las que hay. Pero yo preferiría que lo hicieran en los 3 por la cuestión de hemófilos, ¿verdad? Pero generalmente tal vez no es, no, bueno, la literatura no refiere tanto a hemófilos con catéter, pero es una posibilidad. Entonces, ahí sí que depende del laboratorio donde estén, pero igual lo pueden sembrar en agar sangre y sacar las bacterias, a ver qué bacterias, muchas veces está muy asociado a Staphylococcus. A, a Staphylococcus es muy asociado a lo que son catéter. Pero puede ser cualquier otro tipo de bacteria, ¿verdad? Criterio de positividad, 15 unidades formales de colonia. Marchas bacteriológicas. Bacilo gram negativo, fermentadores y no fermentadores. Vamos allá con lo que son las marchas. Bacilo gram negativo, fermentadores y no fermentadores. Empecemos con esto. ¿Qué es lo primero que vamos a...? Como les digo, de no ser un urocultivo o un orocultivo, un urocultivo, sí, puede ser incluso un orocultivo o un coprocultivo, de no ser eso, los demás, todas las muestras, secreciones, fluidos corporales, incluso la punta de catéter, agar sangre, chocolate y agar macón, que se siembran en los 3 agares, ¿sí? ¿Qué van a observar ustedes? Hablando específicamente de los gram negativos. En el agar, McConkey, ustedes van a observar, ¿sí? Si hay un bacilo fermentativo no fermentador,
no va a haber crecimiento ni en agar sangre ni en agar chocolate. Solamente, perdón. Va a crecer en agar sangre, en chocolate y en agar maconqui. ¿Por qué? Porque estos son medios enriquecidos. Ahí crece gran positivo, gran negativo. Y también va a crecer en el agar maconqui, pues que ese es selectivo para bacilo gram negativo. Las colonias son grandes, brillantes, de aspecto húmedo o mucoso. Pueden ser, si hacen el maconqui, pueden ser color rosado, que sean lactosa positivo, o incoloras si son lactosa negativos. Brillante, aspecto húmedo. Ojo. Si es una lactosa positivo, ¿qué le van a hacer ustedes? Si tuvieran un sistema automatizado como un Bike con Microscan, pues seguir el procedimiento para identificación en estos equipos automatizados. Si no tuvieran alguno de estos, lo que van a hacer ustedes es, van a hacer una batería manual, ¿sí? Que ya lo vimos en las clases de baterías, cómo se hace, y un antibiograma manual, ¿sí? Por medio de Kirby Bauer. Pues ahí van a colocar los tachos con antibióticos, luego de usar un estándar McFarland, pero eso yo se lo voy a enseñar. Eso ya viene en una clase que próximamente veremos, cómo se realizar un antibiograma manual. Y de esa forma van a, cuando son, esto cuando son lactosa positivo, ¿sí? Su batería manual y su antibiograma. Ojo, tal vez yo me salté un poco, porque en el McConkey generalmente, pues lo que hay que hacer son gram negativos, pero no está de más que si usted tiene alguna duda, realice un gram, ¿sí? De ordinario, siempre, máximo cuando uno inicia en el mundo laboratorio, siempre realizar gram y después del gram ya, al confirmar que son gram negativos, poder lo que es una subbatería y un antigrama manual. Generalmente cuando solo se ve la misma colonia que es en el McConkey, pues hay un gram negativo, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan ir agarrando este ojo y ir conociendo también las colonias, cómo se observan ya en el gram, se hace un gram, ¿verdad? Y en gram negativo, pues les digo, pueden ustedes, porque como McConkey es selectivo, generalmente ahí solo van a crecer los gram negativos. Ahora, cuando vayan a trabajar con agar sangre y chocolate, siempre tienen que hacer el gram. Siempre. Entonces, si ustedes van a observar colonias características de E. coli, ¿qué van a observar? Si fuera una E. coli, miren, se los vuelvo a comentar aquí. Esta depresión del centro, y miren, es como una dona, asemeja a la apariencia de una dona. Esas son Escherichia coli en agar McConkey. ¿Qué van a observar? El color rosado, característico. Incluso aquí miren todo el precipitado que forma, porque E. coli precipita fuertemente la lactosa, la fermenta fuertemente. Observen claramente, miren, esta depresión del centro y esta forma como de dona es característica de E. coli, ¿sí? Caso contrario, ustedes vean esto, no caso contrario, pero aquí también lactosa positivo, pero vean estas colonias grandes, mucoides, brillantes. Estas son colonias características de Klebsiella sp. Estas colonias son tal vez Klebsiella una de las más fáciles de poder identificar. Estas colonias son muy características. Entonces, estos, cuando uno las observa, ya sabe, hay una Klebsiella, pero uno debe confirmar siempre con una batería. Y estas colonias, como les digo, con esa depresión en el centro y con forma así como de dona neumático, es E. coli, ¿verdad? Seguro. Acá les coloqué Proteus. Proteus en arma con que se va a ver así. Miren, como cafecito, ¿sí? Pero va a tener alguna cuestión muy importante. El swarming. Miren cómo se observa el swarming en el agar sangre. Está como, está como son como ondas, como olas. ¿Por qué? Porque Proteus es muy móvil, entonces pues eso tiende a crear como precipitado, estas ondas. Y acá pues se observa cafecito, ¿por qué? Porque es un no fermentador. Proteus no fermenta, pero se correlaciona con el agar sangre, es la importancia de sembrar los tres y van a observar este swarm. Incluso, ¿sí? Y entonces ya sabe uno que es un Proteus el que está observando y el olor de Proteus es muy característico. El Proteus es no fermentador de lactosa, por supuesto. Ahora, si ustedes tienen bacilos gram negativos no fermentadores, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer una prueba de oxidasa. Una prueba de oxidasa. Entonces, aquí si se dan cuenta que está la zona de reacción en esta almohadilla, ustedes pueden ser que hay en tiras o pueden ser que hay en discos. ¿Sí? O hay en discos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes?
Realmente el olor de Pseudomonas y Acinetobacter es muy característico. El olor de Pseudomonas es un olor a tortilla mojada, tortilla húmeda. El olor de Acinetobacter es un olor como afrutado. Hasta eso lo va haciendo, pero eso lo va haciendo la experiencia. Pero entonces sigamos con la prueba oxidasa. Ustedes van a tomar, ya sea con un palillo de metal o con un asa de plástico, van a tomar unas colonias y las van a colocar en el sitio de la reacción. ¿Sí? ¿Ya? Si ustedes observan esta coloración morada casi que inmediata, es una oxidasa positivo. ¿Sí? Caso contrario, si ustedes no observan coloración, es oxidasa negativo. Acá se ve en el disco lo mismo, tal con el palillo, con el asa, van a colocar, tomar colonias y las van a colocar en el disco y van a observar la coloración azulita, como azul o moradita, así, azul más que todo. Y eso es una oxidasa positiva. Ojo, la verdad, sin sistemas automatizados es un poco más complicado de poder decir qué bacteria está ahí, ¿verdad? Cuando son no fermentados es un poquito más difícil porque aquí las bacterias no, pues no se añadirían mucho, ¿verdad? Entonces, se hace la oxidasa y se reporta. Se aisló Bacillogram negativo no fermentador, oxidasa, ya sea negativo o positivo según el caso. Uno sabe por el olor y todo que posiblemente lo que hay ahí sea una pseudomonas. Si usted tuviera un agar, si usted tuviera un agar selectivo para poder ver pseudomonas, aunque es muy extraño encontrar en medios clínicos este tipo de agares. Generalmente los se usan en medios industriales. El agar cetrimida, por ejemplo, ahí sí usted pudiera comprobar si realmente hay unas pseudomonas ahí, unas pseudomonas aeruginosa. Si lo tuviera, pues excelente, ¿verdad? Para poder conformarse un medio un cetrimida, por ejemplo. Pero si no, ustedes van a reportar, se aisló bacilo gram negativo no fermentador, le hacen su prueba de oxidasa, ya sea oxidasa negativo o oxidasa positivo. Si ustedes, espero, tengan buena comunicación con el médico, pues ustedes ya le pueden decir, mire, fíjese que el oxidasa positivo, el médico ya lo va a inferir, que el oxidasa positivo es presuntivo de pseudomonas y el oxidasa negativo, presuntivo de acinetobacter. ¿Sí? Entonces, a eso vamos, pero no se puede decir nada de pseudomonas, porque aunque el olor sea muy característico y todo, ¿por qué? Porque solo por oxidasa no se puede decir que ahí está esas pseudomonas, por más de que sean características sean muy parecidas a las de pseudomonas, pero se coloca oxidasa negativo o positivo y al médico hace la inferencia de que se puede tratar de unas pseudomonas o un acinetobacter. Ya ellos hacen una correlación clínico-diagnóstica también, que al ellos al escuchar esto seguramente van a pensar en estas dos bacterias. Y así que se comunican con usted, ya le pueden comentar, mire, tenía un olor a tortilla, así posiblemente es una pseudomonas, ¿verdad? O mire, es un olor muy afrutado, al parecer es un acinetobacter el que se tiene ahí. ¿Sí? No reportar pseudomonas ni acinetobacter, porque solo con la prueba de oxidasa ustedes no pueden confirmar al 100% que eso es lo que hay ahí, por más de que la mayoría de las características se parezcan que son esas bacterias. Repito, solo reportarse aisló bacilo gram negativo no fermentador, oxidasa, ya sea negativo o positivo según sea el caso. Acá les coloqué una imagen donde se observa la lactosa, aquí para que puedan observar cómo se ve una lactosa positiva, ¿sí? Rosadas, cosas rosadas, ¿verdad? Y cómo se observa una bacteria no fermentadora de lactosa, que son incoloras. Mira, acá le coloqué unas pseudomonas aeruginosa que son como colonias como planas, tienden a ser muy planas en el agar sangre de carnero. Se la coloqué para que algún día se encuentran con ella. ¿Cómo una pseudomonas la van a encontrar así, verdad? Incolora, en el maconqui, pero en el agar sangre tiende a tener eso, como esas colonias planas. Pseudomonas tiene una característica muy grande, muy particular. Huele a tortilla húmeda, de verdad, huele a tortilla húmeda. Uno desde que la huele a pseudomonas, dice. Pero es una característica es algo muy característico de pseudomonas, oler a tortilla húmeda. Y Acinetobacter tiende a oler como a frutas, como a manzanas. Ese es el olor característico de Acinetobacter. Para que lo tomen en cuenta si algún día se topan con estos bacilos gram negativos no fermentadores. De baterías bioquímicas, pues acá les coloqué nada más cuáles son los medios que se utilizan principalmente, TSI, LIA, SIM, citrato y urea, pero hay una clase específicamente de baterías, la cual pueden consultar y ahí ver cómo realmente, cómo inocular, interpretar y qué tipo de bacterias que hacen y cómo interpretar estas baterías, ¿verdad? Acá les coloqué la batería, una batería de las más características, que es la de E. coli. Si se dan cuenta, el T6 es ácido ácido, produce gas. Si todo el tubo de acá, esto se lo explico de mejor forma en la clase de baterías, pero si todo el tubo es amarillo,
todo el agar es amarillo, se dice que es ácido, ¿sí? Y estos espacios que observan acá en el medio es una producción de gas. E. coli puede ser que produzca, puede ser que no produzca gas. Miren, el LIA positivo. Al ver ustedes un medio LIA alcalino, se dice que la bacteria descarboxila la lisina, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tubo está amarillo. Ojo con el IA. No lo lean antes de tiempo. La batería se dejan 24 horas. A las 24 horas deben de leerlo. ¿Por qué? Porque el IA primero se pone alcalino ácido. ¿Por qué? Porque fermenta la glucosa y luego se lleva a cabo la descarboxilación de la lisina. Van a observar alcalino. Entonces hay que darle tiempo para que a las 24 horas poderlo leer. El medio mío le va a permitir ver movilidad, indol y ornitina. Si es móvil la bacteria, va a crecer turbio. Van a ver el inóculo acá en el centro y van a ver una turbidez. Esa turbidez significa que la bacteria es móvil. Y si se forma un halo como esto, se echa un reactivo de COVAX, 3 a 4, se agrega el reactivo de COVAX 3 o 4 gotas. Si observan este anillo fucsia o este anillo color rojizo, color rojo, es así, este anillo fucsia, con rojo así fuerte, es indol positivo. Si no, es indol negativo. Y estos son los medios de citrato. El verde y este medio verde citrato y ureas así como amarillito. Y estos son citrato ya negativo. Entonces, E. coli es ácido gas. Para TSI, descarboxila la lisina. Es móvil, aunque la movilidad es variable, realmente la movilidad, pero produce indol. Todas las E. coli sí o sí producen indol. Eso no lo olviden. Indol positivo. Y no crecen en citrato ni urea. Ellos no crecen en medio citratado ni crecen tampoco en el medio urea. Esta batería posiblemente se la encuentren ustedes seguido. Esta es la batería característica de una Escherichia coli. ¿Sí? Repito, no crecen citrato ni urea y son indol positivo. Y son ácido en el TSI y descarboxila en la lisina. O sea, son alcalino en medio LIA. Y no producen H2S, porque en LIA se puede ver también el H2S en el TSI. E. coli no produce H2S. Que eso lo van a entender mejor cuando vean o repasen la clase de baterías. Esta es la característica de Klebsiella, algo muy importante de Klebsiella. Las Klebsiella son inmóviles, como se los dije en la clase de enterobacterias. Son inmóviles y crecen tanto en citrato como en urea. Crecen en citrato y crecen en urea. Y son inmóviles, importantísimos. Son inmóviles, descarboxilan la lisina. Aquí viene esto, son inmóviles. Si ustedes reportan una Klebsiella con movilidad, y una vez es un gran error de laboratorio, ninguna Klebsiella tiene movilidad, son inmóviles. La prueba de indoles aquí es básica. Aquí el indol, si el indol es negativo, como en este caso, por eso lo coloqué, es Klebsiella pneumoniae. Si el indol fuera positivo, como se observa aquí en esta figurita, indol positivo, en esta imagen, entonces sería una Klebsiella oxitoca. ¿Sí? Por eso se ve de mejor forma lo que es la clase de enterobacterias. ¿Ya? Espero que quede claro los gram negativos. Ahora vamos a pasar a hablar de los cocos gram positivos. Esta es la marcha para coco gram positivo. Se siembra en agar, sangre, chocolate y maconqui, como ya les dije, es excepción de urocultivos o coprocultivos, o incluso los orocultivos que se siembran solo en agar sangre, pero eso ya son cultivos especiales. Muestras como los líquidos corporales y secreciones o puntas de catéter van en estos medios. Agar sangre, chocolate y maconqui. ¿Qué se va a observar? Colonias grandes o medianas, blancas o amarillas sin hemólisis o con beta-hemólisis. Eso es en el caso de los estafilococos. O colonias pequeñas, transparentes o blancas con alfa, beta o sin hemólisis, o sea, gamma hemólisis, en el caso de los estreptococos. ¿Qué es lo importante aquí? Los gram positivos crecen en agar sangre, van a crecer en agar chocolate, mas no crecen en el agar maconqui, como ya se os había explicado. Cuando ustedes vean este tipo de crecimiento, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un gram. Siempre se va a hacer un gram y ver qué es lo que observan. Pueden observar cocos gram positivo en disposición como racimo de uvas o con disposición en cadenas. Ya, desde ahí se hace una presunción uno. Si observan como racimo de uvas, uno hace una presunción de estafilococos. Y si se observan como cadenas, uno hace la que puede ser streptococos, ¿sí? Que son de una forma estreptocócica. Luego viene la prueba catalasa, básico.
Si usted hace la prueba de catalasa y observa una catalasa positiva, la catalasa, recuérdense, peróxido de hidrógeno en un portaobjetos, agregar colonias, se observa burbujeo, es positiva. Si no se observa burbujeo o burbujas, es negativo. Si la catalasa es positiva, nos vamos a este lado de la marcha, es posiblemente un staph. Entonces, es un staph, es presuntivo de un staph. Entonces, se va a hacer una prueba de coagulasa y una prueba de mannitol sal, la cual se especifica de buena forma en la clase de estafilococos. Si la coagulasa y el mannitol sal son positivos, tenemos ahí un Staphylococcus aureus, ¿sí? Si la coagulasa es negativa, tenemos un coagulasa negativo. Puede ser un Staphylococcus epidermidis, un saprophyticus, ¿sí? Paremolíticos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes acá es muy difícil, la verdad, de llegar a dar con quién se puede, de que se puede en el laboratorio. Pero generalmente no se toma el tiempo del laboratorio de llegar hasta ahí por el tipo de microorganismo que es. Puede causar problemas, pero igual el tratamiento va a ser muy similar, ¿ya? Entonces, ustedes van a reportar si es coagulasa positivo, mannitol sal positivo, Staphylococcus aureus. Se aisló Staphylococcus aureus y ya reportan su antibiograma, ¿verdad? Si no se reporta, se aisló Staphylococcus coagulasa negativo, ¿sí? Importante, de ordinario no se hace ni antibiograma porque los toman como contaminantes de la piel. Pero si, por ejemplo, están en el hospital y son pacientes muy delicados, por ejemplo, intensivo o pediatría, ahí de preferencia se deshace el antibiograma y se le envía al médico y al médico es el que decide si lo reporta o no, ¿sí? Si el médico se le da antibiótico o no. Ahora vámonos al otro lado de la marcha. Si la catalasa es negativo, vamos a colocar aquí negativo. Si la catalasa es negativa, le llaman positiva débil. Positiva débil es cuando se ve el burbujeo, pero no se ve así como tan efervescente, sino que se tarda un poquito y empieza a hacer la efervescencia, pues se observa bien la formación de burbujas. ¿Qué hay que ver? Si la catarsis es negativo, perdón, no lo voy a confundir. Porque puede haber positiva débil si ustedes pinchan el agar sangre de carnero. Hay que tener cuidado porque generalmente ustedes dicen que de preferencia no pinchar en agar sangre, pero agar sangre es el que se utiliza universalmente para identificar estafilococos y estreptos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Es pinchar de la superficie de la colonia. Importante, ustedes van a saber que es estrepto porque hicieron su agar, su gram, y lógicamente vieron estreptos en cadena. Entonces, eso les va a dar un soporte a ustedes junto con su catalasa negativo de que lo que tienen es un estreptococo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con las catalasas negativas? Van a observar la hemólisis en agar sangre, lógicamente, ese lugar no lo van a ver. Si es hemólisis beta, van a colocar el taxo A. El taxo A contiene bacitracina. Si es hemólisis alfa, van a colocarle taxo P. Y si no tiene hemólisis, van a realizar una bilis esculina y van a tomar las colonias y la van a cultivar en caldo cloruro de sodio al 6.5% si el laboratorio lo tiene a su disposición, ¿verdad? Si es susceptible a taxo A, se reporta Streptococcus pyogenes. Si es susceptible a taxo P, se reporta Streptococcus pneumoniae. Y si es bilis esculina positivo y hay crecimiento en el caldo cloruro de sodio al 6.5%, van a reportar un enterococo. Enterococo. Se aislaron enterococos SP. ¿Sí? Aislaron un enterococo y así es la forma como se manejan las marchas. Repito, espero no confundirlos con el positivo débil. Positivo débil en sí con la catalasa es que, como les digo, a veces se pincha el agar y los eritrocitos tienden a dar este problema de que ellos también tienden a generar estas burbujas, pero es por pinchar el agar, por la cuestión de los eritrocitos. Pero van a observar unas burbujas así de verdad mínimas. Tal vez van a observar, ustedes incluso pueden levantar el asa junto y van a observar que no hay burbujeo, pero tal vez a lo lejos se ve que una burbuja se generó o dos burbujas así leves y que entonces esas son catalasas débiles. Entonces, esos es más un error. Yo les recomendaría que más
que quedarse con eso, que vuelvan a tomar la muestra del, de lo que es la superficie, de una forma muy cuidadosa, la superficie nada más de la colonia, y repitan la catalasa. Posiblemente ya no van a ver burbujas ni nada, sino que las van a observar de forma negativa. Y también que se apoyen con su gram, ¿verdad? Porque cuando ustedes ven los estreptococos, los cocos en cadenas, uno sabe que lo que hay es un estreptococo, ¿verdad? Pero todo es un complejo, lo que se va apoyando una prueba con la otra. Luego ya observan ustedes la hemólisis y proceden tal cual les dije. ¿Sí? Y ya lo que es la marcha en sí de gram positivos, se las expliqué muy bien en lo que, espero, muy bien en lo que es la clase de, al finalizar estreptococos, ¿verdad? Porque ahí donde estábamos hablando de estreptococos y les reporté, y también se las volví a enseñar, se las enseñé por primera vez en lo que era la clase de estafilococos. Entonces ahí pueden ustedes hacer, y si quieren ahondar un poco más en la identificación de estreptos, pues observen la clase de estreptos. Pues lo que les digo yo, si el taxo A es sensible, es un estreptococo piógenes. Si es resistente, posiblemente lo que tengan ahí es un streptoagalacti, ¿sí? Recuérdense, la beta hemólisis del streptopiógenes es mucho más marcada que la de streptoagalacti. Mucho, mucho más marcada. La de streptoagalacti es menos fuerte. Si ustedes observan el taxo P resistente, ¿sí? Posiblemente tengan ustedes estreptococos del grupo Viridans. Ahí, ¿verdad? eh, Sanguis, mutans, puede ser cualquier otro tipo de estreptococos, ¿verdad? Asimismo, así puede pasar también con esto, ¿verdad? Si sea el taxo P resistente, puede ser esto, que lo que claramente no es un streptoneumón, sino que es otro tipo de estreptococo, posiblemente el grupo viridans, ¿sí? Y asimismo, con los no hemolíticos pasa lo mismo, si las viris culinas son negativas, si ustedes observaron en el gram, ven que no hay hemólisis, el gram lo ven en cadena y todo, posiblemente lo que tengan ahí son estreptococo. ¿Por qué? Porque el enterococo y el estreptococo son idénticos. La diferencia está en sus reacciones bioquímicas. Pues ahora ya enterococo ya no es estreptococo, sino que pertenece a la familia en la familia Enterococácea, ¿sí? Entonces posiblemente sea otro estreptococo del grupo Viridans también, porque en el grupo Viridans hay alfa hemolíticos y gamma hemolíticos, o sea que no generan hemólisis, ¿sí? Porque ese es un grupo, no es en sí una bacteria como tal, no que es un conjunto de bacterias agrupadas en ese grupo como tal, valga la redundancia. En todos los casos, después que hacen la identificación, se va a realizar su antibiograma manual, ya sea en los gram negativos, ¿sí? O en los gram positivos. Siempre se identifica y la identificación va siempre con su antibiograma manual. Hago una excepción, a excepción de los coagulasas negativos, que ahí sí va a depender del servicio del hospital que sea y de las políticas del laboratorio como tal, ¿verdad? Hay laboratorios que no, que simplemente los ven como contaminantes, y otros como en el hospital que miraban que si era de pediatría o de intensivo, que ahí sí les hacían sus antibiogramas. Les coloqué estas imágenes acá para que tengan ustedes la idea de cómo se observan, ya para tener un poco más práctico. Si se observan acá, miren, son pequeñas las colonias de streptopiógenes, son pequeñas, pero dicen que la zona de hemólisis puede ser 2 a 3 veces su diámetro. Importante, acá miren, esto es clave, aquí ven el taxo A. El taxo A tiene bacitracina, entonces dice que con cualquier, refiere a la literatura que con cualquier halo de inhibición que se forma acá, no importa el diámetro, es susceptible y se reporta bacitracina susceptible. Entonces este es un streptopiógenes. Si ven ese taxo A, es bacitracina, es el streptopiógenes el que tienen ahí. Staphylococcus aureus. Acá también te das características. Miren, van a ver colonias, pueden ser de dos tipos, pueden ser blanquecinas, así son como secas, así son también los coagulas A negativos. Los estafilococcus así se observan, ya sean aureus o estafilococcus coagulas A negativos, así blanquecinos. Pero muchos estafilococcus aureus tienen blanquecitas, secas, pequeñas, así son las colonias. Pero estafilococcus aureus tiene una característica muy importante. Hay muchas cepas que generan este pigmento amarillo. Y ese pigmento amarillo, de ahí es que deriva el nombre aureus, de oro. Entonces se observan esas colonias secas, pequeñas, pero se observan con una pigmentación amarilla, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya un Staph aureus que pueda verse así blanquecito, ¿verdad? Acá le coloqué la imagen de un streptopiógenes. Solo vean, la hemólisis realmente está como que... Ah, perdone, bien dije. Discúlpenme aquí ustedes, por favor, discúlpenme y espero me perdonen con esto.
Me equivoqué en el nombre. Cuando vi lo verde me reaccioné. Y acá vean la hemólisis. Esta es una hemólisis muy marcada, ¿sí? Pero es una hemólisis verde. Es una hemólisis parcial. ¿A quiénes recuerda esa hemólisis verde? A Streptococcus pneumoniae. Esta es la imagen de un Streptoneumoniae. ¿Sí? De Streptoneumoniae. Miren el halo de inhibición de acá. ¿Cómo dice este halo? ¿Cómo dice? OP. OP es optoquina. Es taxo P. Si ustedes ven, cuando ustedes van a sembrar un Streptococcus pneumoniae, tienen que colocar el taxo P. Taxo P o puede ser de las dos formas. Si acá hay más de 14 milímetros, si hay más de 14 milímetros, indica, tiene que ser igual o mayor que 14 milímetros para decir que esta bacteria es insensible. Pero vean esta hemólisis alfa, ese es este es cabala, como muy característico de Streptoneumoniae. ¿Sí? Importante, des en cuenta en ambos casos. En el caso, miren, este es el taxo A con el streptopiógenes y acá es neumonía, lo siento. Entonces acá, importante, ¿se dan cuenta dónde se coloca el taxo? Ustedes hacen el inóculo inicial y el taxo lo van a colocar en el inóculo inicial. Miren, aquí se puso el taxo A y aquí también, miren. Este es el inóculo inicial, ¿sí? Se colocan los taxos en el inóculo inicial. Ahí deben de colocar sus taxos. ¿Cómo se leen? ¿Cómo van a leer un taxo ustedes de antibiótico? Lo van a ver de mejor forma cuando veamos las clases de antibiograma, pero las voy a mostrar aquí. Con una regla van a tomar desde el borde, donde empieza el borde de inhibición, el halo de inhibición, lo van a pasar por el centro, aunque más recto, ¿verdad? Hacia el otro borde donde termina donde empieza el crecimiento, ¿verdad? Por el centro lo van a pasar y lo van a medir con una regla en milímetros. Y eso es lo que ustedes van a reportar, que en este caso no importa el diámetro que tenga, les dije para streptopiógenes, para streptoneumonia sí. Si observan el taxo P tiene que ser igual o mayor que 14 milímetros, ¿sí? Se lee en milímetros y dirán ustedes, ¿y cómo saber si son sensibles, resistentes? Hay una tabla, hay tablas, hay una, se llama la CLSI, la M100 de la CLSI, ahí están todos los puntos de corte para ver si una bacteria es sensible, resistente o intermedia. Eso lo vamos a ahondar en lo que es las clases de antibiograma. Acá hay un Streptogalacti, en cuenta, es más pequeñito, tiene la beta hemólisis, pero no es tan marcada, es más leve la hemólisis de Agalacti comparada con la de Piógenes. Miren, Piógenes es una hemólisis bastante grande hasta, pero se ve claro, el agar es bastante fuerte, con comparación de Streptogalacti, esas cosas que le diferencian. Y importante, el taxo A en Agalacti es resistente, Agalacti es resistente a bacitracina. Menos coagulazas negativos, estas son colonias características de Streptococcus. Ustedes ven estas colonias pequeñas, blancas, secas, uno sabe que lo que tiene ahí es un estafilococo, perdón, un estafilococo coagulasa negativo. Estas son específicas de staph. Y estas colonias pequeñitas, muy pequeñas y con hemólisis, uno sabe que lo que tiene ahí es un estrepto. Poco a poco, conforme vayan tomando la práctica, van a aprender a identificar, con solo ver las cajas, qué presuntivamente puede estar ahí, a qué pertenecen esas colonias. Mira que lo que el Enterococcus tiene algo muy importante. Son colonias pequeñas, pero tienen un brillo metálico. Si se dan cuenta, los Enterococcus tienen este brillito metálico. Son colonias pequeñas, pero ese brillo es un gris metálico. Esos son muy características de los Streptococcus, de los Enterococos, perdón. Entonces, al observar este tipo de brillo metálico, uno se da cuenta que lo que posiblemente tenga ahí es un Enterococo. Eso es todo. Espero les sirva la clase y éxitos y bendiciones en sus labores, en el parcial que está próximo.